Vamos a hablar en este momento, uno de nuestros invitados para desarrollar este tema es el padre Michael Cuevas, quien es vicario general de la Iglesia Ciro Ortodoxa, a quien saludamos hasta ahora en Noticias Caracol en vivo, por supuesto con el agradecimiento por ese contacto. Alejandra y Juan Andrés, gracias por la invitación. Bueno, padre, primero, pues por supuesto preguntarle su opinión frente a esta situación que estamos compartiendo, la noticia que se conoció, la muy lamentable noticia del hallazgo de estos 8 cuerpos. Ya más temprano pudimos también compartir con los usuarios el pronunciamiento que hicieron desde la iglesia, en el que evidentemente pues rechazaron este hecho, asegurando que lo que hace es contribuir a la violencia, al incremento o el escalamiento de la violencia en la región. Fue el pronunciamiento que hicieron desde la diócesis de San José del Guaviare y la Delegación para las Relaciones Iglesia-Estado de la Conferencia Episcopal de Colombia. Dicen, lo comparto, aprovecho este espacio, padre, con su permiso, este acto infame que ha cobrado la vida de 8 personas, quienes dedicaban su vida al servicio espiritual y comunitario y de las cuales no se tenía noticia hace casi 3 meses, representa una grave afectación a la vida social y la paz de la región. Padre, sus palabras, su visión de este hecho. Desde la plataforma de Ecoespiritualidad, que conformamos varias espiritualidades ancestrales y religiones como budistas, hinduistas, también sacamos un comunicado en el que rechazamos totalmente la violencia y especialmente hacia líderes religiosos. Y como lo decía el periodista muy claramente, ya venían huyendo de una situación difícil en su territorio de origen. Y ciertamente hay un flagelo. Y a veces uno no entiende cómo a líderes religiosos, que lo que hacemos es hablar, buscar la paz, buscar la concordia en las poblaciones, e inclusive siendo puentes en estas situaciones de violencia en los territorios, cómo terminamos siendo amenazados, perseguidos y asesinados por nuestra función como pastores de hablar y denunciar las injusticias. Y sin pruebas, sin mediar palabras, estos grupos armados al margen de la ley llevan a estas personas y a los pastores y a los religiosos al panedón. En mi caso personal, yo también estoy amenazado, tengo un esquema de seguridad de la UNP, pero ciertamente con unas dificultades también, porque pues ciertamente el Estado colombiano no nos reconoce a nosotros los líderes religiosos ni el trabajo que hacemos en los territorios. ¿En qué sentido? En que pues no tenemos protección, tenemos que decir, para que nosotros nos proteja la ONP, tenemos que decir que somos defensores de derechos humanos. Y sí, somos defensores de derechos humanos, pero lo que hacemos como defensores de derechos humanos está enraizado en nuestra vocación como religiosos, como sacerdotes, como líderes espirituales de comunidades. O sea, nosotros no hacemos nuestro trabajo de derechos humanos lejano de nuestra experiencia como líderes religiosos. Es por eso que hacemos un clamor y le pedimos a todas las instituciones que se nos tome en cuenta como agentes de transformación y de cambio en el país, y el Estado colombiano ojalá pueda garantizarnos también, sin necesidad de decir que somos defensores de derechos humanos, como líderes religiosos se nos puede garantizar también el acompañamiento y se nos puede garantizar también la seguridad que se necesita para poder seguir haciendo nuestro trabajo. Hoy, lamentablemente, los líderes religiosos se han convertido en una pieza que dentro de toda esta estructura violenta en el territorio nacional nos convertimos prácticamente por lo que decimos y por lo que hablamos y por lo que hacemos, nos hemos convertido en objetivo militar. Y eso es muy triste. Y es muy triste en un país en el que casi el 90% es cristiano, y es triste saber que ya no se puede tampoco evangelizar porque nos consideran como acciones o personas que somos peligrosas para estas estructuras delictivas. Padre, hace poco recorríamos, por ejemplo, toda la zona del Catatumbo, la zona de Tibú, Ocaña, y confirma, digamos, el hecho de que se presenta en las zonas más complejas de orden público en el país, y es que ustedes terminan convirtiéndose de una u otra manera en la única representación del Estado en los territorios donde el Estado como tal debería llegar, donde no llegan las instituciones, y terminan ustedes
mediando con los grupos armados, resolviendo conflictos, gestionando ayudas. ¿Qué tanto afecta? Esto tal vez es como una violación a un acuerdo de facto que había de respeto por los líderes religiosos en Colombia. Hoy, cuando las estructuras son afectadas por órganos en el que tiene que ver dinero y mucho dinero, por lo menos cuando los organismos estos delictivos ya no les interesa en realidad en que nosotros mediemos, en el que nosotros tratemos en lo posible de buscar salidas. Entonces, ciertamente se genera esta situación que nos convertimos en objetivos militares. Pero ciertamente yo desde el cristianismo y creo que desde mi experiencia de fe, digo que, bueno, que los grupos armados sientan que aquí hay un grupo, que hay unos sacerdotes, que hay unos religiosos, que hay unos pastores que tienen claro su visión cristiana y que a pesar de todas estas situaciones vamos a seguir trabajando en los territorios. Y bueno, nos llevan al martirio, que es una experiencia que para nosotros los cristianos nos ganamos prácticamente el cielo cuando nos martirizan. Eso sí, no queremos una población y no queremos tampoco predicar el martirio, pero sí decimos que ciertamente por nuestras convicciones religiosas y por nuestra vida como cristianos y que predicamos el Evangelio, pues tenemos que denunciar la injusticia y tenemos que estar allí en los lugares donde el Estado no está. Ciertamente tú lo dices muy claramente, a veces el Estado no llega donde llegamos nosotros, donde llegan los pastores, donde llegan los religiosos, donde llegan las religiosas. Y ciertamente no podemos permitir el secuestro de jóvenes, no podemos permitir que sigan agarrando a los niños y a los jóvenes para hacer raspachines, no podemos permitir que se siga violentando a las mujeres como trata de personas. Nosotros tenemos unas convicciones serias, morales y religiosas que nos impiden casarnos con organizaciones y estructuras que están al servicio del delito y que están al servicio de la explotación del ser humano. Yo creo que sí. sí. ¿Usted cree que...? Es muy clara nuestra visión y nuestra vocación. Claro, claro, y precisamente por eso quisiera plantearle esta última pregunta, teniendo en cuenta esa vocación a lo que ustedes están abocados, que es a la evangelización y al acompañamiento de las comunidades, con panoramas como ese, el que incluso usted mismo nos reconoce, yo estoy amenazado. Quisiera preguntarle en qué zonas usted, por ejemplo, ejerce su labor. Y en ese sentido, ¿qué alternativas ha obtenido en medio de la situación también particular que está viviendo usted, que seguramente se repite, como lo estamos viendo en varios otros líderes religiosos y espirituales? Bueno, nosotros tenemos un trabajo en Bogotá y en varias ciudades del país a través de una fundación que se llama Predicadores de la Misericordia, que es una fundación que se dedica al trabajo especialmente de habitantes de calle, de indígenas, de desplazados, de migrantes, de población de alto riesgo físico y moral, mostrando el rostro misericordioso de Dios. Tenemos presencia en Medellín, en Bucaramanga, en Barranquilla, en Santa Marta, Cartagena, en Cúcuta. Tenemos presencia también a través de la Fundación en Cali. Tenemos presencia en Villavicencio. Y pues ciertamente allí nos damos cuenta desde la realidad social y desde el acompañamiento, nos damos cuenta que ciertamente hay una estructura que está al servicio del delito. Entonces, a través de la Fundación y aquí en Bogotá, pues hacemos presencia en todo el centro de la ciudad y hacemos presencia en los barrios populares de nuestra ciudad de Bogotá, en la que buscamos la manera de tratar de sacar, de arrancarle de las garras del delito, de arrancarle de las garras a los jóvenes, a los niños y a las familias vulnerables. Porque sí, ciertamente estas estructuras buscan a los más débiles, lamentablemente para instrumentalizarlos, para acabar con su propia vida y enseñarles una cultura que propiamente no los va a llevar a cumplir y a ser gentes o personas que aporten a una sociedad más justa y más humana, más buena. Entonces, ¿qué hacemos? Es el trabajo diario de concientización, de formación, es el trabajo diario de acompañamiento, de denuncia, es el trabajo diario de inclusive quitarle de las garras a grupos
que estén, por lo menos nos pasó en años anteriores, tenemos un grupo de emberas que le damos habitación y acompañamiento, que el año pasado tuvimos varias situaciones complejas, inclusive me correspondió estar al lado de la comunidad exigiendo sus derechos y que gracias a Dios hoy está en un proceso de integración local en la ciudad muy interesante. Pero que fue una población que fue víctima en La Rioja casi que de trata de personas y de violación en masa. Entonces, ciertamente todas estas estructuras son estructuras que están detrás de la instrumentalización del ser humano y de convertir al ser humano propiamente en un instrumento para el delito, para la violencia, para la explotación. Y pues desde la fundación que nosotros presidimos y desde la iglesia tenemos algo muy claro: debemos mostrar el rostro de amor y de misericordia a los hermanos. La única esperanza que le quedan a las comunidades que han tenido que verse sometidas a este panorama de violencia en las regiones. Padre, muchísimas gracias por esos minutos. Gracias a ustedes, gracias por invitarme. Padre, para terminar, yo quisiera que usted enviara de pronto un mensaje de reflexión en torno a lo que mencionaba anteriormente, al papel que tienen ustedes como único representante muchas veces del Estado en los territorios. Pues seguramente están viéndose de una u otra manera amenazados, pero ¿cómo hacer para que siga llegando ese mensaje, esa luz de esperanza en la que se convierten ustedes en tantas zonas afectadas por la violencia en nuestro país? No, pues ciertamente quiero terminar con la última parte del comunicado que sacamos como ecoespiritualidad. Sería muy importante, como lo voy a leer, el último párrafo. Como comunidades creyentes, reafirmamos nuestra decisión de no callar ante la injusticia, de acompañar el dolor con acciones y de sostener la esperanza como una fuerza espiritual que transforma el odio en cuidado y el miedo en ternura. Que la memoria de estos 8 líderes religiosos y sociales nos inspire a seguir caminando por sendas de paz y justicia y respeto por la vida en todas sus formas. Yo creo que ese es nuestro trabajo y que a pesar de las realidades y las dificultades, yo creo y estoy esperanzado en que Colombia debe buscar siempre caminos y sendas de justicia y de paz y de encuentro. Porque si todos nos unimos como colombianos, creo que allí lograremos hacer una verdadera transformación de estructuras delictivas y ojalá podamos sacar el delito y sacar la violencia y sacar a los grupos armados de los territorios y expulsarlos como deben ser. Porque queremos un país en paz, queremos un país libre y un país que trabaje y construya un mejor futuro para todos. Y un país con garantía para todos. Ahora sí, padre, feliz tarde. Gracias nuevamente. Dios me les bendiga. Gracias.